descubre el milagroso libro de Daniel, un impactante relato de fe, oración y transformación divina. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén y la tomó. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Shinar, a la casa de su Dios, y los puso en la casa del tesoro de su Dios. En este momento de caos y desolación, un grupo de jóvenes hebreos fue llevado cautivo, entre ellos Daniel, un muchacho de noble estirpe que se vio despojado de su hogar y su identidad. En el bullicioso y decadente centro de poder babilónico, el destino de estos jóvenes se entrelaza con un futuro incierto, donde los banquetes lujuriosos del rey y la tentadora comida que ofrecía fueron un asalto a sus convicciones. La fragancia de manjares exóticos inundaba el palacio, y con ella la tentación de contaminarse. «No nos contaminaremos con la porción de la comida del rey», dijo Daniel, con firmeza en su voz. Así lanzó la primera piedra de un camino hacia la firmeza en la fe. Su corazón le instaba a permanecer fiel a las enseñanzas de su infancia y confiar en el único Dios verdadero. Mientras los días se convertían en semanas, Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, se convirtieron en un modelo de disciplina espiritual. Establecieron un pacto de oración y ayuno, buscando con fervor la dirección de Dios en medio de una cultura que promovía la idolatría. Cada noche en secreto susurraban oraciones entre ellos, buscando sabiduría y entendimiento. En tanto, el rey Nabucodonosor estaba atormentado por sueños que lo llenaban de terror. Sus sabios eran incapaces de ofrecerle respuestas satisfactorias, lo que aumentaba su desesperación. Un día, tras una noche de intensa oración, Daniel recibió la revelación divina que necesitaba. Se presentó ante el rey, sabiendo que su vida estaba en juego. «He aquí tu sueño», comenzó Daniel, describiendo no solo los eventos de la visión, sino también su significado profundo. La interpretación asombró al monarca y le llevó a exaltar al Dios de Daniel, otorgándole un lugar elevado entre los gobernantes de Babilonia. Sin embargo, la gloria fue efímera. Cuando el rey ordenó que se le rendiera culto a una enorme estatua de oro, Sadrac, Mesac y Abednego se plantaron firmes en su fe. «No serviremos a tus dioses», proclamaron, desafiando abiertamente la orden real. El furor de Nabucodonosor fue inminente, y la ira del imperio se cernía sobre ellos, pero la fortaleza de su resolución resonó en toda la ciudad. Con valentía fueron conducidos al horno de fuego, un destino que amenazaba ser fatal. Pero mientras las llamas danzaban ardientemente, una presencia divina se manifestó entre ellos, un segundo hombre, que tenía apariencia de hijo de dioses, revelando a toda Babilonia que el Dios de Israel es un Dios que salva. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio del fuego, la presencia divina les mostró que la fe no es solo un acto de resistencia, sino una declaración de confianza en el poder del Altísimo, capaz de transformar la adversidad en testimonio. Así, mientras Babilonia creía tener control,
La soberanía del Dios que libera y transforma pronto se revelaría en todo su esplendor. En el amanecer de un nuevo día, tras el asombroso rescate de Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor, conmovido y temeroso ante el poder del Dios de Israel, emitió un decreto que reverberó en las calles de Babilonia. No se hable mal de Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no hay otro Dios que pueda librar como éste. Sin embargo, su reconocimiento no era absoluto. El temor lo mantenía alerta y la ira por su frustrada majestad aún lo consumía. Daniel, el fiel aliado de los hebreos, había estado vigilante en oración y su corazón clamaba por la revelación del propósito divino. Los acontecimientos de esa noche histórica sembraron una semilla de incertidumbre en su interior. ¿Qué más hará el Señor para mostrar su gloria?, se preguntaba mientras el eco de las llamas aún resonaba en su mente. Los días transcurrieron y, aunque los jóvenes hebreos permanecían en altos cargos, se sentía la tensión en el aire. La ira de Nabucodonosor no se había aplacado. Sus sabios, cediendo ante la presión, estaban perplejos. Mientras eso sucedía, una nueva sombra comenzaba a cubrir el trono de Babilonia. Los sueños de Nabucodonosor habían atravesado el umbral hacia una revelación escalofriante, pues comenzó a soñar nuevamente, pero esta vez, un terror aún más profundo se apoderó de él. Era un sueño de calamidades, visiones de estragos y un aviso profético. Venía una fase de ruina y su imperio sería despojado. Convocado por el rey en la penumbra de su palacio, Daniel, encarnación de la luz divina, se presentó. Él era un siervo de su Dios, preparado para consolar al rey en su aflicción. A pesar de conocer la verdad de la interpretación, su corazón tiembla, dijo Daniel, sabiendo que el mensaje era duro. Tu grandeza ha llegado a su fin, el Altísimo ha decretado tu juicio. Nabucodonosor, aunque temeroso, no podía ignorar la claridad de las palabras del profeta. ¿Qué habrás de hacer, Daniel?, exclamó, sus manos temblando. ¿Cómo puede este Dios, que salva de las llamas, despojarme de lo que tengo? Entonces Daniel, con voz profética y solemnidad, proclamó la advertencia de su Dios. Si no te humillas delante de él, serás derribado como un árbol y en tu orgullo caerás en la locura. La advertencia era fiel. El rey aún se debatía entre su orgullo y la humildad que le enseñaba el Dios verdadero. Pasaron los meses y la palabra de Dios se cumplió. Nabucodonosor, cegado por su ego, siguió en su camino de rebeldía. Se paseaba por los jardines colgantes de Babilonia, contemplando su gloria, cuando perdió el control. Un momento de locura se apoderó de él. Su mente, despojada de la razón, le hizo pastar como un animal. La pronta llegada de su humillación resaltó la verdad del Salmo, que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Nabucodonosor fue restaurado a su reino luego de un tiempo de prueba. Reconoció al Dios de Daniel y proclamó: Ahora sé que el Altísimo reina sobre el reino de los hombres. La narración de Daniel y sus amigos se expandió, impulsando la fe de muchos en la tierra. Pero lo que aún no sabían era que estas experiencias eran solo un fragmento del grandioso plan de salvación y liberación que Dios había planeado desde el principio. El futuro se llenaría de aún más revelaciones, pues el mismo Dios que había liberado a sus siervos en la vida estaba a punto de revelar un reino eterno que jamás sería destruido. Así, en necesidad de entender, Daniel se postraba en oración nuevamente. ¿Cuál será el próximo paso, Señor? ¿Y cuánto más grande es tu plan para tu pueblo? En su búsqueda, la revelación estaba por llegar, silenciosa y poderosa, como el viento que precede una tormenta divina, señalando que en los cielos se desplegaba un propósito más grande que jamás se habría imaginado.
En la quietud nocturna de Babilonia, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, Daniel se encontraba en su habitación, con el rostro contra el suelo, implorando a Dios por iluminación y guía. Las visiones de los días previos aún danzaban en su mente, revelando el profundo significado del castigo y la gloria del Altísimo. Señor de cielos y tierra, dame entendimiento y revela lo que está por venir. Tu voz es la luz que ilumina mis pasos. Oró fervorosamente, sintiendo el peso de la historia que se tejía a su alrededor. La angustia del rey Nabucodonosor había despertado en él no solo compasión, sino la certeza de que algo crucial se acercaba. Recordando la advertencia dada al rey, su preocupación creció. Había un susurro divino que se volvía más fuerte. Un nuevo dominio de angustias caía sobre la porción de su pueblo y de la misma Babilonia. ¿Acaso se cierne una oscuridad sobre esta tierra? De repente, en la bruma de su oración, una visión surgió, clara como el cristal. Una estatua gigantesca, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies que se mezclaban de hierro con barro cocido. Este símbolo de poder y gloria resumen la esencia del imperio que se desvanecía. «¿Qué puedes decirme, Señor, sobre esta estatua?», preguntó, su corazón latiendo rápido. Dios, en su misericordia, le proporcionó la interpretación. La cabeza de oro representaba al rey, pero los metales de menor valor simbolizaban los imperios que le sucederían, destrozando y dominando la tierra a través de la ambición y el deseo de poder. Pero en la visión, una piedra no cortada por manos humanas descendía con fuerza, destruyendo la estatua y convirtiendo la arena en un reino eterno que llenaría toda la tierra, un reino que jamás sería destruido. «¡Oh Dios!», exclamó Daniel, «revela a tu pueblo el misterio de esta extraordinaria verdad». A medida que el verano se tornaba en otoño, el eco de las revelaciones de Dios comenzó a retumbar por las murallas de Babilonia, llevando un mensaje inaudito de redención. Días después, la corte real se reunió, y Daniel, fortalecido en oración y confianza, fue conducido ante Nabucodonosor una vez más. Con rostro sereno y la voz firme, se dispuso a compartir lo que le había sido revelado. «Rey, has sido testigo de la mano de Dios, y ahora conocerás de su juicio y de su misericordia». Nabucodonosor, cubierto aún de la sombra de su reciente restauración, prestó oído con gran atención. «¿Qué es lo que has de decir, oh Daniel?», demandó el rey. Sus ojos reflejaban tanto temor como curiosidad. «Ha llegado el tiempo», afirmó Daniel, «en que tus días como rey están contados. Las futuras naciones serán dominadas, pero el Altísimo levantará un reino que no tendrá fin. El sueño que tuviste y su interpretación son un recordatorio de la grandeza de aquel que es eterno». El rey, conmocionado por la revelación, tembló. Guardó silencio ante el peso de las palabras de Daniel, sintiéndose pequeño en presencia del incomparable poder de Dios. «¿Y qué habré de hacer para asegurar mi lugar en este reino?», preguntó con un tono cargado de ansiedad. Daniel, con fe ardiente, le respondió: «Humíllate ante el Altísimo y reconoce su soberanía. Busca la justicia y compasión para no ser despojado de la misericordia que el Creador ha ofrecido». La urgencia de las palabras flotaba en el aire, y los nobles presentes miraban asombrados. Una sombra de miedo pasó sobre la manda real, sabiendo que el tiempo se estaba agotando. Con cada instante, un eco retumbaba en sus corazones, sugiriendo que la verdad cósmica estaba por revelarse. Así, a medida que las naciones estaban en movimiento y la historia de Babilonia se apresuraba hacia algo incierto, el ojo de Dios seguía observando. Un vasto plan de restauración y redención aguardaba en los cielos, a punto de derramarse sobre su pueblo.
En la soledad de su habitación, Daniel clamó al cielo: «Revela también este misterioso propósito a los que esperan por tu justicia», sugiriendo que el mayor regalo de Dios para su pueblo estaba más cerca que nunca, y su anhelo por la redención resonaba en cada latido del corazón de aquellos que aspiraban a su gloria. En la mañana siguiente, el sol emergió sobre Babilonia, proyectando rayos de luz que parecían danzar sobre los mármoles pulidos del palacio real. Daniel, tras haber pasado la noche en oración, se encontraba de pie en el umbral de su habitación, sintiendo la presencia del Altísimo aún vibrando en su ser. Cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de su misión. Las visiones que había recibido no eran solo para él. Eran un llamado a la acción, un mensaje divino que debía ser compartido con el rey y con su pueblo. Con paso decidido, Daniel se dirigió a la sala del trono, donde la atmósfera estaba impregnada de incertidumbre. Nabucodonosor, atormentado por los ecos de la verdad que le había revelado, pasaba las horas sumido en pensamientos sombríos, rodeado por un círculo de nobles inquietos y consejeros que palpitaban con temor ante la inminente caída de su poder. Al entrar, el aire se tornó pesado. Sus miradas se dirigieron a él, llenas de expectativas y miedos. «Rey Nabucodonosor», comenzó Daniel, su voz clara y resonante. «La palabra del Señor no es solo un aviso, sino una oportunidad de redención. El juicio que se acerca es una invitación a que busques la transformación a través de la reconciliación divina». El rey, temblando, preguntó: «¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo escapar el juicio que se aproxima?» «Primero, reconoce al Altísimo», respondió Daniel con fervor en sus palabras. «Declara su grandeza, aparta tu corazón de la arrogancia y comienza a practicar la justicia. Rompe tus pecados por medio de la justicia y tu iniquidad mediante la compasión hacia los necesitados. Quizás así se extienda la extensión de tu paz». Mientras hablaba, el ambiente se cargaba de un profundo silencio. La inquietud de Nabucodonosor se manifestaba en su rostro, pero también brotaba una chispa de esperanza ante la posibilidad de redención. Los nobles murmullos emergieron como un eco de la duda y la cautela. Algunos cuestionaban la fortaleza del mensaje, otros lo recibían con fe aprehensiva. ¿De veras crees que el Dios de los hebreos puede cambiar el destino de una nación?, inquirió uno de los ministros, retando la credibilidad del hablar de Daniel. «Dios, el autor de cielos y tierra, tiene el poder de cambiar corazones y destinos», respondió con firmeza, su mirada fijándose en el suelo. «Su soberanía se extiende mucho más allá de cualquier imperio terrenal. Lo que se está urdiendo en los cielos no puede ser detenido por el orgullo humano». Mientras Daniel continuaba proclamando la verdad de Dios, el rey temía por su reino, por sí mismo, pero también por su alma. Aquel momento se volvía trascendental. Las sombras de su imperio comenzaban a disiparse ante la luz de la revelación divina, y en lo profundo de su ser, una definición de su existencia comenzaba a cristalizar. Cuando el discurso concluyó, Nabucodonosor, con voz trémula, prometió buscar la justicia conforme a las palabras de Daniel. Sin embargo, la incertidumbre del futuro pesaba sobre su corazón, y mientras los días pasaban, él enfrentaba un dilema. ¿Podía realmente cambiar su corazón y su reino? Así, mientras el rey buscaba respuestas en el silencio, en la profundidad de su interior, en el horizonte se vislumbraba un futuro oscuro. Daniel, entretanto, se arrodillaba constantemente ante Dios, implorando que la luz de la verdad brillara sobre Babilonia, y que la misericordia del Altísimo tocara incluso al más oscuro de los corazones. Con cada oración, la pregunta resonaba cada vez más en su espíritu: ¿verás, oh Dios, cómo tu pueblo se une a ti en la búsqueda de tu rostro?
Era un clamor por el anhelo de libertad y la promesa de redención. Mientras tanto, el curso de las naciones avanzaba, y la atmósfera se tornaba eléctrica, como si un nuevo capítulo en la historia de la humanidad estuviese a punto de destacarse. El cielo y la tierra aguardaban, juntos, la revelación de un propósito divino, aún oculto. ¿Cuál sería el plano final de Dios para su pueblo, y qué milagros aguardaban en la espera de una fe redentora que cambiaría todo? Mientras los días avanzaban en Babilonia, la inquietud se hacía más tangible entre la multitud. En el corazón del rey, la reflexión ardía, alimentada por el mensaje de Daniel. Nabucodonosor, sumido en la soledad de su trono, se encontraba rumiando sobre la grandeza del Altísimo. Su imperio, construido sobre la piedra de su propio orgullo, ahora parecía desmoronarse como arcilla al contacto con el agua. Las palabras de Daniel resonaban en su mente: «Reconoce al Altísimo». Un día, Nabucodonosor, en un arranque de desesperación, hizo llamar a los sabios, astrólogos y magos de su corte, ansioso por entender los misterios que lo rodeaban. Seres de otro mundo parecían deslizarse en su pensamiento, y con espíritu cauteloso les preguntó: «¿Qué saben de aquel que es el Dios de Daniel? ¿Pueden ellos revelarme lo que está por venir?». Los consejeros, conservando el semblante impasible, murmuraron entre ellos. Pero un hombre, cuyo rostro reflejaba la inquietud de vínculos rotos, se atrevió a hablar. «Rey, hay un Dios que revela secretos. Si pudiera encontrar favor en sus ojos, quizás Él se manifieste a través de mí, como lo hizo con Daniel». «Habla, y que este Dios se manifieste», lanzó el rey, y una penumbra de expectativa se cernió sobre la sala. La noche se cernía sobre la ciudad, y el rey, con una mezcla de temor y anhelo, se retiró a sus aposentos. Allí, bajo la tenue luz de las lámparas, buscó la quietud, y allí un sueño atormentador se apoderó de su ser. En la penumbra de su conciencia vio un gran árbol, cuyas ramas tocaban los cielos, y toda criatura del mundo se refugiaba bajo su sombra. Pero, de repente, una voz resplandeciente declaró: «Corta el árbol, derriba sus ramas y dispersa sus hojas». Al oír esto, el rey sintió que su corazón se hundía, y su espíritu se llenaba de terror. Al amanecer, Nabucodonosor convocó a Daniel, sabiendo que sólo él podría interpretar el significado de su visión. Cuando Daniel llegó, el rey, temblando, le relató el sueño tal como lo había visto, y le suplicó por la revelación. «Daniel, hombre de Dios, ¿qué significa este sueño?». En su corazón, Daniel sintió la presión de la gravedad de la situación. Tomó aire profundo, y con tristeza en su mirada, reveló la interpretación. «Oh rey, el árbol eres tú. Has crecido hasta ser poderoso, y tu grandeza ha tocado los cielos. Pero como Dios ha hablado, se acercan juicios. Él te quitará el reino, y durante un tiempo estarás como una bestia de campo, viviendo entre los bosques y la hierba, hasta que reconozcas que el Altísimo reina sobre todos los reinos de los hombres». «¡Oh, Daniel!», exclamó Nabucodonosor angustiado, «no hay otra forma de evitar este destino». «Si verdaderamente deseas cambiar tu suerte, oh rey», respondió Daniel, «debes humillarte ante el Altísimo, practicar la justicia y cuidar de los pobres. Quizás se extenderá la misericordia de Dios sobre ti y se altere tu destino». Cuando Daniel finalizó, se sintió un estremecer en el ambiente. Con el corazón pesado, el rey dejó escapar un suspiro temeroso, mientras la sombra de la tragedia parecía abarcar el palacio. Sin embargo, en aquel instante crítico, un murmullo espiritual llenó el aire. La fidelidad de Dios aún ofrecía gracia y había esperanza en el arrepentimiento. Los días pasaron, y aunque el rey trató de seguir el consejo, el orgullo aún lo mantenía cautivo. Las noches se tornaban cada vez más sombrías, y el cielo brillaba con el eco de la futura intervención divina.
La voz de Dios se alzaba en la tormenta, aguardando el momento de la revelación. La pregunta resonaba en el corazón de cada ciudadano: ¿cómo se despliegan los planes del Altísimo sobre esta nación caída? Mientras la desesperanza crecía, el cielo parecía conspirar en silencio. Queda sin respuesta un clamor eterno. ¿Responderá el Altísimo a la súplica de un rey orgulloso digno de juicio, o se apoderará de su corazón el camino de la redención? Las páginas de la historia aguardaban ansiosas para revelar un nuevo desenlace en los propósitos de Dios, y todos en Babilonia estaban al borde de un cambio sobrenatural. El sol surgía en un nuevo día en Babilonia, y el rey Nabucodonosor, con la angustia aún apretando su pecho, se erguía en su trono. Sobre su cabeza, los ausentes rayos del sol parecían advertirle, como si la creación misma estuviera al tanto de su caída inminente. Los palacios de oro y las brillantes murallas seguían resonando con el eco de sus decisiones. Pero en el interior de su corazón había un retumbar, un llamado a la reflexión que no podía silenciar. Mientras los dignatarios del reino se reunían, Nabucodonosor notó que algunos miraban con temor a la vasta senda de sombras que se alzaba entre los decorados muros. ¿Qué valor tienen estas riquezas si el alma está perdida?, meditó, tratando de aprehender la advertencia solemnemente pronunciada por Daniel. Poco después, lo inesperado ocurrió. Un manto de oscuridad se extendió por la ciudad. Los habitantes comenzaron a murmurar. «Es un presagio», decían, y el rey, aunque asustado, escuchaba atentamente. En su corazón luchaban dos fuerzas: su orgullo, que había construido su imperio, y el temor reverencial del Altísimo, cuya voz resonaba en su interior. Fue entonces cuando notó una figura erguida entre la multitud. Era el mismo Daniel, a quien había llamado en sus horas de vulnerabilidad. Al verlo, el rey sintió una mezcla de alivio y temor. «¡Daniel!», gritó Nabucodonosor, mientras el silencio caía pesadamente sobre la corte. «¿Qué he de hacer, hombre de Dios, ante la inminente sombra sobre mi reino?» «Majestad, no olvides la advertencia», respondió Daniel, su voz firme pero llena de compasión. «La misericordia de Dios está disponible, pero el corazón humano debe inclinarse en humildad. Hay poder en el arrepentimiento y en el clamor de la justicia divina». Las palabras de Daniel golpearon como el trueno en la tormenta inminente, haciendo estremecer a los presentes. Un desafío se elevaba sobre la sala del trono. El desafío de un rey que, a pesar de su grandeza terrenal, enfrentaba la necesidad de un cambio interno. Los días se transformaron en semanas, y para el rey la lucha no se aliviaba. La clara advertencia de Daniel latía como un eco en su mente. «Hasta que reconozcas que el Altísimo reina». Su arrogancia se interponía como una muralla impenetrable, pero las noches antes de dormir se llenaban de sueños inquietos en los que el gran árbol se alzaba cada vez más alto antes de caer en la desolación. Los dioses de su corte no podían ofrecer respuestas. La misma naturaleza parecía opacar su esplendor. La opresión de su destino resonaba en las últimas sombras de su palacio. Nabucodonosor estaba al borde de ceder a la presión de la verdad que había ignorado. Hasta que en una noche oscura, mientras la luna mostraba su cara enceguecida, una revelación se le presentó. Una voz suave y poderosa le susurró desde el abismo profundo. «El momento de la prueba se acerca, oh rey. El destino de tu reino no está sellado. Aún hay tiempo para volver. Reconócele y te será restablecido». Con el espíritu profundamente convulsado, Nabucodonosor se dio cuenta de que el tiempo de la denominación había llegado. Se postró en su lecho, abrumado por la urgencia y la compasión de un Dios al que había despreciado. «Oh, Altísimo», clamó, «si existe otro camino, muéstramelo. Te reconozco y me humillo ante ti». Así,
Las luces de la ciudad comenzaron a titilar levemente, y en la penumbra un destello de esperanza se consolidó en el corazón del rey. Aquel día, aunque aún no visible, un nuevo rumbo aguardaba su destino. La historia aguardaba el desenlace, y las páginas del cielo comenzaban a girar, presagiando la intervención divina que cambiaría no solo a un rey, sino a toda una nación. ¿Sería el corazón de Nabucodonosor lo suficientemente maleable para aceptar la soberanía del Altísimo, o quedaría atrapado en sus ciclos de orgullo? Las preguntas flotaban en el aire como un aroma dulce y amargo, mientras el velo del misterio se alzaba, revelando el próximo capítulo de los planes de Dios. La noche había caído de nuevo sobre Babilonia. El cielo estrellado, un testigo silente de la lucha interna de Nabucodonosor, brillaba con un fulgor distante, mientras el corazón del rey palpitaba al compás de su creciente angustia. El eco de la voz divina aún resonaba en sus oídos: «Hay tiempo para volver». Pero ¿cómo podría un rey, acostumbrado a la reverencia y la sumisión, humillarse ante un Dios que él mismo había relegado al olvido? En la penumbra de su alcoba, el rey se debatía con las sombras de su orgullo, buscando respuestas que parecían escabullirse entre sus dedos. La figura de Daniel emergía ante él como la única luz en medio de su confusión. Anhelaba ardientemente encontrar a aquel hombre que había interpretado su sueño, cuya fe inquebrantable había sido un faro en su oscuro camino. La decisión se cernía sobre él como un ave de presa, lista para descender en picada. «¡Daniel!», llamó Nabucodonosor. El tono de su voz era una mezcla de súplica y desafío. «Ven, necesito tu sabiduría en esta hora de tormento». En su mente, Daniel era más que un hombre. Era un canal entre el cielo y la tierra, un portavoz del Altísimo. Al llegar, la mirada de Daniel era serena y resoluta, como un mar en calma, y sus ojos parecían iluminar la oscura sala del trono. «Majestad, ¿qué carga llevas hoy?», preguntó Daniel con un tono de compasión. «Tu Dios ha hablado», respondió Nabucodonosor, «y he sentido su mano sobre mí, en mis sueños. Aún así, no puedo con el peso de la soberbia que me ha llevado hasta aquí. ¿Puedo encontrar perdón?». Daniel, viendo la sinceridad en la lucha del rey, se inclinó solemnemente. «La gracia de Dios es suficiente, oh rey, cuando un corazón se humilla ante él. Pero debes reconocer los caminos de tu orgullo y abandonarlos. Es solo en la verdad que hallarás libertad». El rey escuchó atentamente las palabras de Daniel, como si fueran la melodía que lo llamara a casa. «Me temo, hombre de Dios, ante tu Dios. Soy solo un rey que ha olvidado su lugar, pero aún así el temor me atenaza. ¿Qué si la oscuridad que viene es ineludible, lo que queda de mi reinado perdido?». Daniel se plantó firme. Su fe era un bastión de esperanza. El Altísimo reina sobre el reino de los hombres y da el dominio a quien él quiere. No temas, porque en el arrepentimiento hay restauración. Responde al llamado de tu corazón. Busca a tu Creador en verdad. El aire se llenó con una tensión palpable. Nabucodonosor sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Con un profundo suspiro, levantó su mirada al cielo estrellado, donde el rayo de la luna iluminaba delicadamente su rostro. «Si tú eres mi Dios, háblame. Hacia ti dirijo mi clamor». Esa noche, el rey fue envuelto en un sueño renovador. Visiones gloriosas destellaban ante él, árboles en flor, ríos de abundancia y seres celestiales que le hablaban con voz de trueno y amor. «Humillarte, oh rey, y volver a el Altísimo, por el justo camino hallarás renacer». Al despertar, la sensación de liviandad descendía sobre él, como un abrigo celestial que envolvía su ser. Con un corazón dispuesto a cambiar, se levantó decidido en su lecho, sintiendo que el destino de su reino pendía del hilo de su decisión. «Hermo de Dios, guíame».
murmuró. Un viento suave sopló a través de las ventanas abiertas, trayendo consigo el susurro de una revelación divina. El reloj del cielo marcaba el tiempo del cambio, y en la obediencia del rey, Dios movería las montañas. Mientras reflexionaba sobre las visiones, su mente viajaba a las antiguas escrituras que sus sabios habían guardado. Las profecías, las promesas de un pueblo elegido, comenzaron a danzar en su cabeza. Había una conexión que iba más allá de su propia realeza, un hilo de esperanza que unía a su nación con el plan soberano de Dios. Estaba el corazón de Nabucodonosor preparado para aceptar el reto. La historia de su vida se bifurcaba ante él, y la palabra divina se cernía en el aire como un presagio de transformación y revelación. El tiempo de la verdad había llegado. Las dinámicas de su reino se alterarían, y una nueva luz podría surgir. Pronto, la gloria de Dios se manifestaría de maneras que nunca había imaginado. Así, la penumbra se disolvía, y el camino hacia un encuentro sobrenatural se abría. Sería este el comienzo del plan que el Altísimo había tejido a través de los siglos. En medio de su miedo, una chispa de esperanza se encendía, dejando en el aire el aroma sagrado de la gracia que por fin prolongaría una invitación a la redención. El amanecer llegó a Babilonia como un susurro del cielo, iluminando la ciudad con una luz suave que prometía nuevos comienzos. Nabucodonosor se despertó con un sentimiento de renovada determinación. Su corazón, antes atrapado en el ciclo de orgullo y arrogancia, ahora latía con la esperanza de un cambio radical, pero en lo profundo de su ser aún sentía la sombra del temor, como un eco que resonaba entre las paredes de su palacio. ¿Podré cambiar realmente?, se preguntó mientras se vestía con la túnica real, un recordatorio de su estatus, pero ya no como un símbolo de grandeza, sino como un llamado a la humildad. Mirando su reflejo, percibió no solo el rostro del rey, sino también el de un hombre que anhelaba la verdad, una verdad que lo llevaría a un encuentro con el Dios Altísimo. En ese momento, un súbdito entró en la sala. Su rostro traía una mezcla de curiosidad y preocupación. «Majestad, hay rumores entre el pueblo. Algunos afirman que un rey que ha perdido la memoria del cielo debe ser advertido. Los sabios dicen que su corazón debe ser renovado, o el juicio aguardará su tiempo». Las palabras del súbdito parecieron encender una antorcha en la mente de Nabucodonosor. ¿Acaso no he sido advertido ya? ¿Es necesario tocar fondo para que la sabiduría de Dios brille en mí? Recordó la voz en su sueño, aquel ser celestial que había llamado a su corazón al arrepentimiento. Un sudor frío recorrió su frente. Necesitaba a Daniel. «¡Llama a Daniel!», ordenó el rey con firmeza. Ulteriormente su mente se debatía entre el temor y la fe. ¿Cómo podría enfrentarse de nuevo al hombre que le había revelado sus propios miedos y debilidades? Cuando finalmente Daniel entró, la atmósfera cambió drásticamente. La luz parecía intensificarse a su alrededor, como si la presencia de Dios lo acompañara. «Rey Nabucodonosor, ¿qué te aflige esta vez?», preguntó con voz suave. «Daniel, he estado sintiendo el tirón del Altísimo sobre mí. Mis noches se han visto invadidas por sueños que no puedo ignorar. Hay algo que debo saber sobre mí y mi reino, algo que trasciende mi entendimiento». Daniel se acercó, con el rostro lleno de verdad y compasión. «Oh rey, al buscar la sabiduría de Dios, debes estar dispuesto a aceptar lo que se te revele. La gloria del Altísimo puede aterrizar pesadamente sobre el corazón orgulloso». Nabucodonosor sintió un profundo peso en su pecho. ¿Habrá lugar aún para mí? Después de todo, mi vida ha estado llena de desobediencia. El poder que creí poseer se ha convertido en una prisión. Dios aún puede cambiar mi destino. La voz de Daniel resonó como un caudaloso río. El misericordioso Dios siempre está dispuesto a recibir al que se vuelve,
aunque la distancia haya sido grande. No hay corazón que Él no pueda restaurar. Debes humillarte ante Él para encontrar la libertad. Un profundo silencio se cernió entre ellos. La tensión palpable llenaba la habitación. El rey, sintiendo el peso de sus decisiones, cerró los ojos y se arrodilló, una postura que jamás había tomado ante nadie. Señor de los cielos, si hay un camino para reconciliarme, si mi corazón es un sacrificio aceptable, muéstrame cómo hacerlo. Las palabras de Nabucodonosor eran sinceras, una súplica que resonaba en los cielos. En ese instante, una brisa suave ingresó por las ventanas, llevando consigo la fragancia de la esperanza y la paz. Daniel, movido por el Espíritu, levantó su voz. «Oh Rey, el cielo ha escuchado. Cuando un corazón se humilla, Dios actúa. Escucha, porque el tiempo de tu restauración se acerca». En las profundidades de su ser, el rey sintió una intervención divina que prometía un cambio radical. Y aunque su futuro era incierto, las palabras de Daniel se repetían como un eco en su corazón, llenándolo de expectativa. ¿Qué sucederá, oh Dios, ahora que he decidido volverme a ti? Y así, mientras el rey comenzaba su camino de humildad, el cielo reverberaba con un propósito que aún no había sido revelado. Una confluencia de destino se erguía, preparándose para manifestar la gloria de Dios a través de un rey que había sido tocado por la gracia. Pero un nuevo giro estaba por venir, uno que cambiaría no solo su vida, sino el curso de su reino. Y en la trama celestial, los hilos del divino plan comenzaban a entrelazarse, trazando un camino hacia el cumplimiento de una promesa que aún permanecería oculta. Un silencio reverente envolvió la sala, mientras Nabucodonosor permanecía arrodillado, sintiendo la fragancia del arrepentimiento florecer en su corazón. La brisa sobre su rostro parecía hablar de un futuro nuevo, lleno de esperanza, y sus pensamientos danzaban entre las antiguas memorias de su gloria pasada y el brillo de la promesa divina. «Dios de Daniel», clamó con voz quebrada, «te ruego que me muestres los caminos de tu voluntad, que la luz de tu gracia ilumine mi senda, que rompa las cadenas que atan mi alma a la soberbia. Enséñame a ser el rey que tú anhelas, y no el que me he convertido». Mientras el eco de su súplica resonaba en la habitación, un profundo estremecimiento sobrepasó al rey. La atmósfera se cargaba con una unción palpable, y Daniel, en su compasión, extendió la mano hacia él. «Oh Rey, el Dios de Israel ha oído tu clamor. Él llega con poder para transformar tu corazón, si estás dispuesto a dejar atrás tu antiguo ser y abrazar la humildad». Una luz resplandeciente pareció emanar de Daniel, revelando su propia fe que vibraba con expectativa. El rey, con lágrimas en los ojos, sentía que una batalla se libraba dentro de él. El deseo de ser libre de su orgullo, chocando con los vestigios de su anterior grandeza. ¿Cómo puedo ser realmente libre, Daniel? ¿Qué es lo que debo hacer para que el cielo responda a mi anhelo? «Lo que sobreviene es un tiempo de pruebas», respondió Daniel. «Debes estar preparado, pues el Altísimo no solo restaurará, sino que también purificará. No temas, cada prueba que enfrentes será una oportunidad de crecer en fe. Vas a vivir momentos que harán palpitar los cimientos de tu corazón y de tu reino». A la mención de un tiempo de pruebas, el rey sintió un temblor en su interior. Recordó las palabras de sus propios sabios, aquellos que habían desesperado por descubrir el significado de sus sueños. ¿Acaso el cielo se interesa por un rey como yo? ¿Podré enfrentar lo que me aguarda? Sí, oh rey, porque la mirada del Señor está fija en ti, afirmó Daniel con firmeza. Recuerda que Él ha escrito un libro, el libro de la vida, donde los nombres de los que son renovados se inscriben en la luz. Este tiempo de restauración es tu oportunidad de ser recordado no por tu gloria, sino por el Rey que se somete a la autoridad de Dios.
Las palabras de Daniel se asentaron en el corazón de Nabucodonosor, y una nueva certeza surgió en su ser. Si el cielo tiene un propósito para mí, entonces todo lo que debo hacer es entregarme y confiar. Es en la rendición donde hallaré mi verdadera fuerza. A medida que el rey se levantaba, el temor comenzaba a ceder su lugar a la fe. De repente, una visión de su reino, unificado bajo la soberanía de Dios, invadió su mente. Imaginó un futuro donde la gloria de su reino sería un reflejo de la grandeza del Altísimo. «¿Pero cuál es el siguiente paso, Daniel?», preguntó ansiosamente. «¿Cómo comenzaré esta transformación?». Daniel lo miró con una mezcla de esperanza y seriedad. «El Señor te revelará el camino, pero primero debes buscarle sinceramente en oración y establecer en tu corazón el deseo de servirle en lugar de servirte a ti mismo. Es un viaje que necesita de fe y sumisión, un viaje que comenzará con un inscripto en la tierra, recibiendo nuevas oportunidades por los días que vendrán». El rey tembló ante la gravedad de la declaración, entendiendo que el viaje espiritual sería tanto interno como externo. Un movimiento del cielo que sacudiría reinos enteros, tal como lo había soñado. Con una voz renovada y un corazón en llamas, respondió: «Me entregaré, Señor de los cielos, seré el rey que tú has llamado a ser». Con esta solemnidad, el rey Nabucodonosor se adentró en un nuevo capítulo de su vida, uno lleno de promesas y peligros. Pero en su espíritu ardía la pregunta que cruzaría los tiempos. ¿Qué asombroso propósito divino estará forjándose en las próximas horas mientras el cielo observa con ansia la transformación de un rey? Y así, el tiempo continuó su marcha, preparando el escenario para el cumplimiento de un plan divino que resonaría en las páginas de la historia, aguardando la revelación del pacto eterno entre el Creador y su creación. El paso de los días en Babilonia se convirtió en un ciclo de oración y reflexión para Nabucodonosor. La sombra inquieta de su destino aún lo acompañaba, pero en su corazón comenzaba a florecer una nueva esperanza. La luz de la fe brillaba en su ser, formando un nuevo camino que lo guiaba hacia una revelación esencial. A medida que el rey fortalecía su conexión con el Altísimo, las palabras de Daniel resonaban en su mente: «Humíllate ante él y busca la justicia». Nabucodonosor comenzó a notar el sufrimiento de los pobres y las injusticias que se habían perpetuado en su reino. Un fuego de compasión comenzó a arder en su interior, impulsándolo a actuar en lugar de gobernar desde una perspectiva distante. El primer acto de su transformación emergió un día cuando decidió recorrer las calles de Babilonia disfrazado de un simple ciudadano. Quería conocer las realidades del pueblo al que había gobernado. Mientras caminaba entre la multitud, sus ojos se encontraron con una madre que lloraba por la falta de alimento para sus hijos. El peso de su propio lujo se convirtió en un agridulce recordatorio de la necesidad que él había ignorado tanto tiempo. De repente, la grandeza de su palacio se sintió como un eco vacío en su corazón. Con este despertar, el rey regresó a su palacio, decidido a implementar reformas. Convocó a sus consejeros reales, transmitiéndoles la necesidad urgente de cuidar de los huérfanos, las viudas y los necesitados. Estamos llamados a ser un refugio para nuestro pueblo, no una carga. Que se escuche entre los nobles una nueva orden. Que la justicia y la compasión reinen en Babilonia. Los nobles, aunque al principio atónitos, comenzaron a ver la genuina transformación en el rey. Hombres que antes respondían solo al temor, ahora veían un nuevo brillo de rectitud en su gobernante. Su liderazgo pronto se convertiría en la voz de un nuevo pacto entre su pueblo y el Dios del cielo. Sin embargo, mientras el rey se sumía en esta misión de restauración, una sombra oscura se cernía sobre Babilonia. Los enemigos del rey, inquietos ante su nuevo enfoque,
comenzaron a conspirar. Sabían que la compasión del rey podría alterar el equilibrio del poder, amenazando sus propios intereses. En la penumbra, los líderes opuestos al rey tramaban en secreto para desestabilizar su gobierno. Mientras tanto, Nabucodonosor, al ver la mejoría en su pueblo, comenzó a soñar nuevamente. Esta vez, los sueños eran de abundancia y paz, donde la gloria del Altísimo brillaba sobre Babilonia. Pero en la noche de una revelación monumental, algo perturbador le visitó. Una fuerza ominosa apareció en sus sueños, recordándole que la soberanía de Dios sobre los reinos de los hombres no se puede tomar a la ligera. ¿Qué significan estos sueños, Señor?, clamó en su mente, mientras la inquietud se apoderaba de su corazón. Pidió a Daniel que entrara en su presencia nuevamente, buscando claridad en medio del tumulto que comenzaba a asomarse. Cuando Daniel, una vez más, fue llamado al palacio, el lenguaje de su rostro decía que el cielo había hablado. Con la cabeza baja, Daniel se acercó al rey. «¿Por qué me has llamado, oh rey? ¿Buscas respuestas nuevamente?», preguntó con una mezcla de compasión y respeto. «Daniel, las visiones que he tenido son inquietantes. Un monstruo se cierne sobre el reino y temo que nuestra transformación puede estar en peligro. Dime, ¿qué significa?». El hombre de Dios respiró hondo, sabiendo que la revelación no sería sencilla. «Su Majestad, el Altísimo ha estado observando no solo el corazón de su rey, sino también la adversidad que comienza a emerger. Los intrigantes en su corte están mostrando su verdadero rostro, dispuestos a traer desconfianza y tumulto. Mas la verdad es que en tu reinado se asienta el propósito del Creador». Los ojos del rey comenzaron a brillar con determinación, aun cuando el miedo trataba de infiltrarse en su espíritu. «¿Qué debo hacer, Daniel? Si la oscuridad regresa, ¿cómo podré proteger a mi pueblo? ¿Acaso la justicia será suficiente?». «No temas, oh rey. Dios ha escrito la historia de su pueblo, y el rescate siempre llega a aquellos que se humillan en sinceridad. Debes mantenerte firme en tus decisiones de justicia y compasión. El cielo se apoya en aquellos que buscan reflejar su luz». Con estas palabras, una nueva fortaleza comenzó a emerger dentro del rey. «Lucharé por mi pueblo y conoceré a mi Dios. He sido llamado a hacer más, no solo por la gloria de mi nombre, sino por la salvación de mi pueblo». Así, el sol comenzó a elevarse sobre Babilonia y el rey estaba decidido a actuar. El siguiente paso era confrontar a los que se oponían a su transformación. El destino del reino estaba en juego, y cada palabra que pronunciara podría reescribir no solo su historia, sino también la de toda su nación. La balanza se movía, la cuenta atrás había comenzado, y una vez más la pregunta se planteaba: ¿cuál sería el desenlace del rey que había sido llamado a la redención y transformación? La revelación del propósito divino seguía aguardando, mostrando que era solo el comienzo de su camino hacia la libertad y la glorificación de un Dios que intervendría en el tiempo de manera sorprendente. La cortina de la historia se alzaba lentamente, y lo que estaba por venir prometía ser aún más espectacular de lo que jamás se había imaginado.